Factores influencian la velocidad de congelación. Tamaño y forma. No es lo mismo congelar media manzana o medio durazno que cortarlo en rodajas o cortarlo en dados. ¿Por qué? Porque va a tener mayor superficie, mayor área de transferencia. ¿Ah? Esto va de la mano con el espesor. Supongamos, la altura del espesor de una superficie a congelar va a aumentar proporcionalmente el cuadrado del tiempo de congelación. A ver, doy un ejemplo. Si nosotros una rodaja de durazno la queremos congelar y la cortamos de 1 centímetro de diámetro y la congelamos, supongamos, en 5 minutos. Si en vez de 1 centímetro la rodaja la cortamos de 2 centímetros de espesor, ¿cuánto tiempo va a demorar si es el cuadrado? 25 minutos en congelarse. ¿Se dan cuenta la importancia del tamaño y la forma? Recuerden, tiene un aumento proporcional al tamaño del espesor del producto a congelar. La conductividad térmica, el otro factor a tener en cuenta. Esto hace referencia a la conductividad. Ustedes saben que el calor se transmite por conducción, con convección, y por convección fundamentalmente, y por conducción, convección y radiación. La conductividad térmica acá es obviamente es por conducción, bien digo, valga la redundancia. Y vamos a ver que la mayor conductividad térmica la va a tener el hielo. Después, el alimento congelado. O sea, el hielo tiene mayor conductividad térmica que el alimento congelado. Que el agua. Bien, el agua va a tener mayor conductividad térmica que el alimento a congelar. Este alimento a congelar va a tener mayor conductividad térmica que la grasa, que los lípidos que tenga ese producto. Y el que es menos conductor de todo, ¿cuál es? Es el aire, que es aislante prácticamente. El área de transferencia, di el ejemplo acá referente al tamaño y la forma. Va la gente de la pulverización también. Cuando no es vamos para congelar un producto o para deshidratarlo, ¿qué se lo hace? Y se lo troza. ¿Para qué? Para que tenga mayor área de contacto con el aire, con el líquido refrigerante, con lo que sea. ¿Vamos bien? Coeficiente de transferencia de superficie de calor. Esto hace referencia a cómo es la transferencia de la pérdida del calor que tiene el producto. Esto es bastante complicado. Bueno, es complicado porque una cosa es el cálculo sobre agua pura o sobre agua con una sal o con un azúcar disuelto a una determinada concentración, y otra cuestión es con un alimento que tiene un conjunto de componentes, depende del tamaño que lo hayamos trozado, depende también del método de refrigeración, depende si el alimento está envasado o no está envasado. Por ejemplo, para aumentar el coeficiente de transferencia de calor, ¿qué tenemos que hacer si estuviéramos refrigerando en un túnel de refrigerado? Tendríamos que aumentar la velocidad del aire frío. ¿Se dan cuenta? Entonces, al pasar más aire frío, ¿qué pasa? Pierde más calor el alimento. Entonces, aumenta la velocidad de congelación. ¿Se entiende el concepto? Ahora bien, pues si ese alimento no está envasado, probablemente pierda demasiado
pierda demasiada humedad y se deshidrate y se me queme. Y es un error de elaboración de producto. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ver un conjunto de variables que las vamos a tratar de analizar de a poco para que las comprendan, para sacar un buen producto congelado. Diferencia de temperatura entre el alimento y el medio. Bueno, está claro. A mayor diferencia de temperatura, mayor va a ser el tiempo de congelado. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que entren con la menor temperatura posible para disminuir el tiempo de congelación, el tiempo del proceso. Y después el tipo de envase. ¿Cuál transmite más el calor? ¿Un vidrio o una lata? Obviamente una lata. Y si tenemos productos sin envasar, más rápido todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener en cuenta este conjunto de factores y otros que veremos más adelante para que veamos cómo se modifica la velocidad o la pérdida de calor. Bueno, este aspecto es muy importante cuando hablamos de las curvas de congelación. Tenemos acá la congelación a diferentes velocidades dentro del alimento que me va a marcar el centro térmico, que es el punto más lento en congelarse. Se registra la temperatura del centro térmico del alimento. Estas gráficas son específicas para cada tipo de alimento. Estas son muy simples porque aquí tenemos el agua pura y acá tenemos una solución de sacarosa. Bien, al 15%. Vamos a ver el comportamiento del agua pura y una solución con un solo producto, con la sacarosa. Imagínense que un alimento, un trozo de carne, o qué sé yo, un alimento, una sopa que podamos hacer, o sopa congelada, no la he visto, la verdad. Vamos con una arveja congelada, tiene un montón de componentes distintos que va a ser mucho más dificultosa esta curva y no tan simple. Pero vamos al concepto general nosotros. ¿Qué tenemos que ver? Que tenemos el gráfico, tenemos el eje de las ordenadas, tenemos la temperatura, la abscisa es el tiempo. Vemos, acá tenemos marcado 0 grados. Este 0 grados me indica la temperatura en que se congela el agua. Entonces tenemos el agua, supongamos 20 grados, queremos congelarlo, disminuye la temperatura hasta 0 grados. Y después acá hay una temperatura que disminuye, que está por debajo de 0 grados. Esta temperatura es el punto S de sobrefusión, donde hay mayor pérdida de calor latente, ¿sí? O calor sensible le dicen, que baja por debajo de 0 grados y después la temperatura se mantiene a 0 grados mientras se produce todo el proceso de congelación del producto. Bien, esto se puede observar en agronomía, en los campos, cuando para evitar las heladas, ¿qué se hace? Se riega las plantas por aspersión. Entonces, mientras tenga superficie, mientras se congele la parte superficial, el agua, hay pérdida de calor, entonces no baja por debajo de 0 grados la temperatura, entonces no se congela el interior de los tejidos supongamos, de los frutos o de las flores o de las hojas, de modo tal que no es tan dañina la helada. Y una vez que ya se forma el hielo, ¿qué pasa? Bueno, baja la temperatura según la temperatura que me estoy manejando. En cambio, cuando tenemos una solución diluida de sacarosa, hay distintas, acá baja hasta el punto S de calor de sobredilución, pérdida de calor sensible o sobreenfriamiento que se llama esto, y después aumenta la temperatura cuando comenzó a congelarse, al punto de congelación, porque ya libera el calor latente de congelación. Y después baja la temperatura según va congelándose.
según las distintas concentraciones de sacarosa, de 15, de 41, de 56. ¿Qué quiere decir? Que a medida que tiene mayor concentración la sacarosa, se va a congelar a más baja temperatura. ¿Vamos bien? Y una vez llegó a congelarse, se mantiene estable, como en el agua, ¿ven? Y después baja la temperatura hasta, hasta que siga el punto de ese producto. Acá le explica nuevamente, tenemos el punto A a la S, dice el alimento se enfría por debajo de su punto de congelación está un poquito por debajo de 0 grados porque es un agua con azúcar. Dice, en este punto el agua se halla todavía en estado líquido, pero la temperatura es menor que la temperatura de congelación. Decimos el calor sensible o sobreenfriamiento que se llama. El punto SB, el segmento SB, la temperatura aumenta hasta el punto de congelación, ya que se libera el calor latente de congelación. Lo que hablamos con el ejemplo, no sé si habrá sido feliz o era para confundirlos nomás, de cuando se regaban los cultivos para que no se pulverizaban los cultivos para que no se los dañe la helada. Seguimos con la curva de congelación. El aspecto D, continúa la cristalización del agua y de los solutos, como habíamos dicho, cuando llegó a ese punto de congelación. Y por último, EF, la temperatura del agua y de hielo desciende hasta alcanzar a la temperatura del congelador o del medio de congelación que estoy aplicando. Bien, esto, le digo, es muy simple. ¿Por qué? Porque es solamente una solución de sacarosa del 15%, pero acá tenemos una de 46 y una de 56. Vean, tendríamos que vernos un alimento. Vamos, supongamos una crema helada. Una crema helada que tiene azúcares, tiene grasa, tiene lecitina, tiene leche, tiene agua, tiene un conjunto de elementos que la curva, imagínense lo que es. Pero el principio es el mismo. Nosotros tomemos la idea de cómo se va a producir la congelación en un alimento. Vamos a ver qué modificaciones se producen por la congelación. Primero, es un daño por cristales de hielo, que es la principal pérdida de calidad. ¿Por qué? Porque rompe la textura de los alimentos. Porque por la velocidad de congelación, habíamos dicho que a mayor velocidad de congelación hay mayor formación de cristales, y estos cristales iban a ser e intercelulares, que iban a ser numerosos y van a ser redondeadas. ¿Sí? Congelación lenta, hay menos cristales y son cristales grandes y de formas aguzadas, y se forman intra e intercelularmente. Van a producir un importante daño celular, van a desestabilizar las emulsiones. ¿Han visto ustedes cuando congelan la leche? Sin querer lo habrán hecho otra vez. Cuando se descongela, que quedan unos glóbulos grasos de la materia grasa que tiene. Se produce desestabilización de las emulsiones y de las suspensiones. Supongamos, ¿vieron los helados? Bueno, los helados ustedes no lo han visto porque ustedes nacieron con heladera con freezer, pero yo que tengo 55 años, antes en los hogares, en la casa de cada uno, se hacían helados, y los helados, ¿qué pasa? Se ponían en el congelador, pero el congelador habrá tenido 5, 7, 10 grados bajo cero, cuanto más. Entonces, ¿qué pasaba? Se formaban grandes cristales y aguzados. Era como cuando empieza a formarse el hielo en los cubitos, vieron que no le dan tiempo y se forman primero la capa externa y bueno. Entonces, ¿qué hacía la abuela o la mamá cuando hacía helado?
sacaba la cubetera, lo movía, rompía esos cristales y lo dejaba que nuevamente se cristalizara. Ya se iba rompiendo los helados y mejoraba un poco la calidad, pero lejos de los helados industriales, obviamente. Vamos a ver ahora qué pasa con el aumento de la concentración de solutos. Habíamos dicho que perdíamos agua, entonces se aumenta la concentración de los solutos y acelera algunas reacciones químicas con esa agua que aún no está congelada y cambia las condiciones del medio, cambia el pH, la viscosidad, la fuerza iónica. Y también tenemos cambios de volúmenes muy importantes. Habíamos dicho que hay desgarradura de frutas y hortalizas por aumento de volumen y el hielo aumenta un 8, un 10% el volumen cuando se congela. El agua, perdón, aumenta un 8 o un 10% del volumen cuando se congela. Efectos sobre enzimas y microorganismos. Es un efecto variable, depende de cada enzima, según el tratamiento previo, si escaldamos, si no escaldamos, si pusimos alguna sustancia como conservantes químicos. Y los microorganismos, ¿qué pasa? Solamente se pueden desarrollar los ciclófitos. ¿Y qué pasa? Y después, cuando se descongela, ahí se desarrollan nuevamente. Explotan porque imagínense, no tienen barreras que pueden impedir su desarrollo. Y hay resistencias de esporas y toxinas. Vamos a ver qué modificaciones se van a producir durante el almacenamiento. Puede haber reacciones químicas y enzimáticas que progresan lentamente. Ya vimos que quedaba siempre un remanente de agua que no se perdía. Entonces puede ser sustrato para reacciones químicas. Hay reacciones químicas que no necesitan agua, por ejemplo los lípidos. La oxidación de lípidos que produce aromas y sabores extraños. Por eso no podemos guardar un salame durante 6 o 8 meses. Hay actividades enzimáticas residuales, pérdida de clorofila, de color, de algunas vitaminas. Por eso es que nosotros le hacemos un escaldado previo a las hortalizas antes de congelarlas. Y en caso de las frutas, les hacemos un baño con un almíbar. Y bueno, y cambio de los cristales de hielo, la recristalización y la sublimación, eran los procesos que les decía cuando les mostraba las primeras fotos, donde la recristalización siempre se va produciendo. Y, a 60 grados bajo cero tendríamos que mantenerlo para que no haya un cambio dinámico entre los pequeños cristales que se funden y se adhieren a otros más grandes, y los más grandes que van perdiendo cristales a instancia de la dinámica propia del movimiento de esta recristalización. Imagínense cuando nosotros sacamos de la conservadora del supermercado, los llevamos al auto, del auto a casa y de casa recién al freezer, ese tiempo, si no hay problema de recristalización. El freezer de nuestra casa está a menos 18 grados bajo cero. Para que no haya recristalización tendría que estar a menos 60 grados bajo cero. Cada vez que abrimos el freezer hay cambio de temperatura, imagínense. Bueno, y la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Que vamos a ver que pasa del estado sólido al vapor. Y tenemos pérdida de agua, hay deshidratación. Bueno, acá han sacado estos productos para descongelarlos. Porque si no, eso lo usaron, ¿se acuerdan? En la primera foto donde veíamos la formación de escarcha sobre las bolsas de plástico. Por eso debería estar al vacío, para que no tengamos sublimación del producto. ¿Qué parámetro de calidad tenemos nosotros